Buenas tardes compañeros, en este video el tema va a ser del oxígeno. Vamos a tratar las características del oxígeno, la obtención industrial del oxígeno, las características, obtención y usos del ozono, y también vamos a ver la alotropía y qué tiene que ver con el oxígeno y el ozono. Muy bien, entonces iniciamos con las características del oxígeno. Primero vamos a dar un poquito de historia de este elemento. Fue descubierto en 1774 en Inglaterra por Joseph Priestley, quien lo llamó aire desflogistado, que antiguamente se le llamaba alflogisto a una sustancia invisible que existía en todos los materiales y que le daba a ellos el poder de quemarse. Pues Joseph lo llamó así porque no supuso o no sabía que había descubierto un nuevo elemento. Más adelante esta teoría del flogisto se desmintió y se hizo ver absurda, pues lo que permite la combustión de las cosas es el oxígeno. Entonces fue hasta que Antoine Lavoisier quien finalmente reconoció que se trataba de un nuevo elemento químico y por fin le llamó oxígeno. El oxígeno tiene un aspecto incoloro, o sea, no tiene ningún color. Es inodoro, lo cual significa que no tiene ningún tipo de olor, y es insípido, o sea que no tiene ningún sabor. Su número atómico es el 8, su símbolo es una O, y es un no metal pues por obvias razones. Su estado natural es gaseoso, se encuentra en el segundo periodo y en el grupo 16 o 6A, y su masa atómica es de 15.999 unidades. También tenemos el punto de fusión, o sea, cuando empieza a hacerse sólido. Entonces su punto de fusión es de menos 221.8 grados centígrados. También tenemos su punto de ebullición, que es cuando podemos encontrar lo gaseoso, es de menos 181.97 grados centígrados. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y es el segundo más abundante en el aire que respiramos, después del nitrógeno, pues el aire que respiramos está compuesto por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Los demás son gases nobles, CO2 y agua. Muy bien, como siguiente tema tenemos la obtención industrial del oxígeno. Hay muchas maneras o formas de obtener oxígeno, pero la mayoría son demostrativas o para uso educativo, por lo cual en esta ocasión no nos interesa y veremos las maneras de obtener el oxígeno a gran escala. Tal parece que el método más rentable y más usado para la obtención industrial del oxígeno o a grandes escalas es pasar el aire por un proceso de licuefacción fraccionada para después pasarlo a una destilación fraccionada. Entonces, el proceso empieza tomando aire no común, el aire que está en la atmósfera. Este pasa por un filtro para eliminarlo de polvo o impurezas que pueda tener. Después, este aire se enfría a menos 200 grados centígrados para después pasar a una columna de fraccionamiento para después calentarlo ligeramente y elevar la temperatura de menos 200 grados a menos 196 grados centígrados. Como anteriormente habíamos mencionado que el aire de la atmósfera estaba compuesto por nitrógeno, oxígeno y un gas noble, que en este caso el más abundante es el argón, procederemos a hacer una especie de destilación. Entonces teníamos nuestro aire a menos 200 grados centígrados y elevamos la temperatura a menos 196 grados centígrados. El primero en destilarse es el nitrógeno, que se evapora y se recolecta posteriormente. Al alcanzar los menos 186 grados, el argón es el segundo en evaporarse y se recolecta. Por último, y el que nos interesa, es el oxígeno, que a los menos 183 grados centígrados es cuando podemos obtenerlo y recolectarlo. La forma de almacenar el oxígeno es en un estado criogenizado, es decir, líquido, para después suministrarse o llenar a tanques y darle el uso que se le vaya a dar. Bien, como siguiente tema tenemos las características, obtención y usos del ozono. Entonces, empezamos con sus características. Al igual que el oxígeno es incoloro y es inodoro,
aunque en condiciones específicas como la temperatura o la presión puede presentar un color azul pálido y también puede presentar un olor muy característico que es fuerte y lo describen como picante. Como siguiente característica tenemos que el ozono es un alótropo del oxígeno. Más adelante explicaremos qué es la alotropía. Entonces, el ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. Tenemos que su peso molecular es de 47.998 unidades. Su temperatura de ebullición es de menos 112 grados centígrados, al igual que la temperatura de fusión es de menos 197.2 grados centígrados. También sabemos del ozono que es un gas sumamente inestable en el aire, y esto hace que tienda a perder un átomo de oxígeno y volver a ser oxígeno diatómico, o sea, hace oxígeno en su estado normal. Entonces empezamos con los usos del ozono. Tenemos que mencionar un uso natural de este, pues el ozono actúa como escudo o capa protectora de la Tierra hacia las radiaciones nocivas que llegan hacia nuestro planeta. Así permite que solo pasen las ondas buenas como la ultravioleta de onda larga, que estas ondas facilitan la fotosíntesis de las plantas y las algas. Cabe mencionar que las algas son el principal productor de oxígeno en el planeta. Entonces, si no fuera por esto, la vida en la Tierra sería prácticamente imposible. Es importante recalcar que el ozono no puede ser almacenado ni transportado, porque como lo mencionamos anteriormente es inestable y rápidamente se convierte en oxígeno molecular, por lo que debe producirse en el lugar y en el momento que debe ser utilizado. Entonces, como usos en la industria tenemos que sirve para la síntesis de algunos compuestos orgánicos, pero su uso más común o más explotado es para la desinfección y depuración de olores. Entonces tenemos en la industria que podemos usar el ozono para la desinfección de cámaras frigoríficas o refrigeradores muy grandes. Esto para el control microbiológico y desinfección de las mismas. También podemos ozonizar el agua para la fabricación de hielo. Se puede ozonizar el agua también para el lavado de frutas, de verduras, hortalizas, también para embotelladoras de agua, limpiezas de bodegas. También las desinfecciones a veces están en las piscinas con la ozonización. También podemos tratar el agua en plantas potabilizadoras, desinfectar y eliminar hongos. También se puede ozonizar el aire y este resulta el principal aliado para la eliminación de olores. Este comúnmente se utiliza en algunos cuartos de hoteles o en cocinas por los olores que se puedan acumular ahí y sean desagradables, pues el ozono es ideal para eliminar estos. En resumen, tenemos que el ozono es utilizado para la limpieza, desinfección y eliminar malos olores, ya sea en la industria o en las mismas casas. Como siguiente tema tenemos la producción de ozono. Tenemos que mencionar la producción de ozono natural, pues de ahí se forma el escudo protector que no permite la entrada de radiaciones malas. Pues el ozono se forma en la capa superior de la atmósfera, cuando las descargas eléctricas en las tormentas eléctricas separan los átomos de oxígeno de una molécula. Entonces, esos átomos de oxígeno separados se pegan a una molécula de oxígeno que siga normal, para así tener las 3 moléculas de oxígeno y formar ozono. Y la forma industrial, pues como habíamos mencionado antes que el ozono no puede ser almacenado ni transportado, entonces tiene que producirse ahí mismo y en el mismo momento donde va a ser utilizado. Para eso tenemos los ozonizadores. Bueno, pues estas máquinas funcionan de igual forma que podría hacerlo la naturaleza. Estas máquinas toman aire del ambiente y lo transportan a una cámara o tubo metálico donde por medio de descargas eléctricas rompen los enlaces de la molécula para dejar 2 átomos de oxígeno libres que buscan asociarse a una molécula de oxígeno que no haya sido dividida y así formar el ozono. Entonces,
el ozono en estas máquinas es una mezcla de ozono y oxígeno. Entonces esa mezcla sale por una manguera y ya de ahí se le da el uso que quiera dársele. Se puede poner esa manguera en el agua para todos los procesos que tenga que hacerse en el agua, o se deja que el ozono esté en el aire para la purificación del mismo. Como último tema tenemos la alotropía. La alotropía es la capacidad de que cambien o giren las moléculas de una sustancia y así formen nuevas estructuras moleculares. Al hacer esto, esas sustancias poseen diferentes características a las que tenían originalmente, y a esta sustancia modificada se le llama alótropo. Y el oxígeno puede tener esta habilidad de alotropía, pero en este caso es alotropía por atomicidad, porque solamente se le agrega un átomo más de oxígeno. Entonces puede ser oxígeno molecular, que es el oxígeno que está en el ambiente y que nosotros respiramos, y las 3 átomos de oxígeno, que es el ozono. Y como podemos haber visto a lo largo del video, pues tienen características sumamente diferentes. Dicho esto, entonces se concluye el tema del oxígeno y se espera que se cumpla el objetivo, que es entender un poco de las características del oxígeno, la obtención del oxígeno, al igual que el ozono, sus características, su obtención, sus usos, y que tiene que ver la alotropía con el oxígeno y el ozono. Sin más por el momento, adiós.